Muy buenos días para todos. Hoy es la segunda sesión del taller de lectura y escritura analítica 1 que comenzó el pasado lunes y que continúa hoy miércoles con una actividad que vamos a hacer de manera virtual y de forma asincrónica. Es decir, usted puede ver este video en cualquier momento del día o de la semana, del resto de la semana, pero lo importante es que el producto del taller, el fin de semana, me lo haga llegar, le contaré al final cómo tiene que hacerlo. Entonces, bienvenidos todos. Si alguno no estuvo en la primera sesión, simplemente y a manera de contexto, hicimos una actividad de socialización para conocernos un poco, para saber algunos detalles, algunos elementos puntuales de cada uno. Hicimos unas rondas de preguntas y básicamente le apuntamos en esa primera sesión a dos cosas: a presentar el curso, de qué íbamos a hablar, cómo lo íbamos a hacer, un poquito la metodología, la manera como íbamos a trabajar, y también a recomendar algunas lecturas, algunos textos. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que tratamos de entender con un taller breve y puntual en qué consiste eso de la lectura analítica, que va más allá de la lectura tradicional, donde uno linealmente trata de entender lo que dice un texto. Y ya vimos que la lectura analítica no solo trata de entender, sino que trata de encontrar sentidos para generar sentimientos y emociones a partir del texto. Trata de buscar lo que dice, lo que sugiere y lo que oculta todo texto. En eso consistió un pequeño taller que hicimos con un cuento. Entonces, bienvenidos. Si de pronto no estuvieron el lunes en la clase presencial, hoy es clase virtual y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el aula de clase en la universidad. Hoy vamos a trabajar el texto que ustedes escribieron. Cada uno debe tener ahí ya listo en la mesa de trabajo, en su escritorio, el texto que escribió, que básicamente era un párrafo a partir de un título. Yo sugerí dos títulos posibles, ustedes escogían uno: la lectura y yo o la escritura y yo, para que cada uno con ese título empezara a desarrollar una idea que la llevara a un párrafo donde hablara un poquito sobre cómo ha sido esa relación entre cada uno de ustedes y la lectura. Con ese texto vamos a trabajar el taller de hoy, que recuerden no es evaluable, pero sí me permite a mí, cuando ustedes me envíen el resultado, hacer un diagnóstico más cercano a la realidad que tenemos en el grupo y así poder avanzar de manera didáctica y en el ritmo que cada grupo tenga. Como cada uno escribió un texto, pues partamos de lo elemental, que es entender qué es un texto, la definición básica de lo que es un texto, y a partir de ahí mirar tipos de textos, formas de textos, características del texto, que es la primera unidad conceptual que tiene nuestro taller. El texto, por definición simple, es un conjunto de signos con sentido. ¿Qué es un texto? Es un grupo de signos que tienen un sentido. Entonces uno podría decir, cuando uno escribe una novela, está escribiendo un conjunto de signos que tienen sentido. Cuando uno escribe un cuento, está escribiendo a partir de un conjunto de signos algo que tiene sentido. Y cuando uno escribe un párrafo que se llama La lectura y yo, está escribiendo o está organizando un conjunto de signos que tienen sentido. Un texto, en una definición un poquito más profunda, es una unidad significativa de comunicación compuesta por signos verbales, visuales, sonoros o corporales, porque los signos pueden ser de diversos tipos y de eso hablamos ahorita, que están organizados con una intención comunicativa en un contexto específico. El texto de alguna manera se entiende como la esencia de cualquier proceso de comunicación, sea audiovisual, sea gráfico, sea de entretenimiento, sea corporativo, sea periodístico, sea educativo. Un texto es la esencia de cualquier proceso de comunicación. Sirve como base fundamental para el aprendizaje continuo y para la preservación de la cultura a lo largo del tiempo. Cuando los hombres prehistóricos pintaban en las cavernas algunos animales y algunos símbolos que ellos utilizaban en esas épocas, lo que estaban haciendo era construyendo un texto que permite una comunicación a lo largo del tiempo, miles de años después, con el hombre actual, que trata de entender
lo que esos textos significan y que trata de darle significado al sentido que ya le habían dado esos hombres que los construyeron. Eso quiere decir que un texto, para que lo digamos de manera como más sencilla, pero también más interesante, un texto es lo que nos permite elaborar a nosotros un mensaje que construimos a partir de una combinación de signos y que tiene un significado que nosotros le damos y que hay otras personas que de manera sincrónica o asincrónica están dándole sentido y significado a esos signos que otra persona organizó. Entonces, el texto es la base fundamental para el aprendizaje continuo y para la preservación de la cultura en el largo tiempo. Lo que ustedes tienen en este momento ahí en el escritorio es un texto que ustedes construyeron, es decir, tienen una unidad de sentido a partir de la conexión de varios símbolos gráficos que son símbolos verbales porque están construidos a partir del uso de un lenguaje que es nuestro idioma y han tratado de elaborar en 4, 5, 6 líneas una idea concreta de cuál es la relación entre la escritura o entre la lectura y cada uno de ustedes. Entonces vamos con la actividad número 1 de este taller que tiene que ver con lo que ustedes están teniendo en sus manos. Lo primero que van a hacer es coger el texto y leerlo en voz alta. Eso les debe tomar más o menos, si hicieron un párrafo, les debe tomar 1 minuto o menos. Entonces, a partir de este momento, cojan el texto de ustedes, el que se llama la lectura o la escritura yo, y háganle una lectura en voz alta para que ustedes se escuchen y para que ustedes mismos desde la lectura digan el texto tiene sentido o no tiene sentido, porque si no tiene sentido, entonces no es un texto. Si no comunica algo, entonces no es un texto. Si está confuso, si está enredado, si la idea no es clara, todavía el texto no está. El primer diagnóstico lo da la lectura en voz alta cuando hablamos de textos verbales. Vamos a leer. Obviamente, si usted no tenía el texto al comenzar esta sesión asincrónica, que está grabada en video, si usted no tenía el texto elaborado, con toda seguridad aquí no lo leyó. Entonces, lo mejor que puede hacer en este momento es pausar la grabación, hacer el texto, escribir un texto que se llame La lectura y yo o La escritura y yo y leerlo en voz alta cuando termine de escribirlo a ver si tiene sentido. Si no lo había hecho, si ya lo hizo, ya lo debe haber leído. Cuando uno lee un texto en voz alta, uno mismo, como productor del texto, como escritor, se da cuenta dónde está su dificultad, qué parte no es comprensible, si hay palabras que le sobren, si hay explicaciones que le falten, si hay ideas que no se entienden. La lectura en voz alta es la primera herramienta del escritor para saber si su texto realmente tiene sentido. Ahora, en un segundo momento, háganle las preguntas básicas que aprendimos la clase pasada. ¿Qué emociones me genera el texto? Usted lo lee en voz alta. Si el texto le genera alguna emoción, el texto va teniendo sentido. Si no le genera nada, ¿qué puede pasar? De pronto es que hay que trabajarle un poco más. Tal vez necesite hacer 2 párrafos o 3, o hacer un texto más largo, o cambiarle cosas al texto que tiene. Lo van haciendo a medida que vaya pasando la sesión. Si no te genera ninguna emoción, al texto le falta algún sentimiento, algún recuerdo, alguna rememoración, eso tiene que generar. ¿Qué sugiere el texto? Porque una cosa es lo que dice, recuerden, y otra cosa es lo que sugiere. O sea, cuando ustedes leen el texto de ustedes mismos, ¿qué sugiere el texto?
de pronto que hay una idea por ahí flotando, de pronto que hay una historia que no se ha contado bien, de pronto el texto sugiere que hay un final que falta por escribir o el texto sugiere que hay un distanciamiento con la lectura, con la escritura, pero de pronto no lo dice. Entonces, una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que no dice. Háganse las tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué sugiere, pero no lo dice? ¿Y qué oculta el texto? ¿Qué no quiso decir usted al momento de escribir el texto? Traten de tener esas ideas muy claras, ojalá aparte, ojalá en un papel, y se van a dar cuenta que el taller empieza a fluir, porque a medida que usted se haga las preguntas y a medida que usted lo haya leído en voz alta, usted mismo es capaz de corregir el texto para que tenga más sentido. Entonces, hagamos otro momento para hacernos las preguntas: ¿qué dice? ¿Qué no dice pero lo sugiere? ¿Y qué estoy ocultando yo como escritor del texto que no lo digo ahí? ¿Y por qué razón? No para decirlo, pero sí para saberlo, para que ustedes sepan qué no quisieron decir. Apenas tengan eso claro, miren el texto y se van a dar cuenta que de pronto tienen que ponerle 2 o 3 apuntes y trabajarlo un poco más. Trabajenle al texto. Puede que estas pausas para algunos no signifiquen mucho, para algunos el texto ya esté claro, pero si han hecho la reflexión y han tomado nota de ella, de pronto les va a facilitar el camino y la vida más adelante, porque muchos de los talleres van a tener esta dinámica. Y avancemos un poquito en la noción de texto, en esa que puse en pantalla hace unos segundos, que decía que un texto es una unidad, la más larga, no la primera que era muy cortica y muy sintética, sino la segunda que decía que un texto es una unidad significativa de comunicación compuesta por signos y que está organizada con una intención comunicativa en un contexto específico. Miren que esa definición nos lleva a varias reflexiones. Está hecha en un contexto específico. Ustedes están haciendo un texto para un taller de lectura y escritura analítica en la universidad para estudiantes de primer semestre en una materia que es de tronco común para los programas de la Facultad de Comunicación. Puede que sacado de ese contexto específico el texto a otras personas no les diga mucho, no les signifique demasiado, no les genere algo, pero como ustedes están en el contexto de la producción en la que se hace este texto, deberían encontrarle sentido al texto. No todos los textos, cuando se sacan de contexto, tienen impacto o funcionan. Hay unos que se pierden. Lo segundo es que los textos se hacen organizando signos con una intención comunicativa. ¿Cuál es la intención comunicativa suya al escribir el texto? Esa es otra pregunta que usted se puede hacer y debe ir respondiendo ahí en su papel, porque eso le va a dar muchos insumos. ¿Usted para qué hizo esto? Para hacer una tarea no tendría sentido, porque esto no es una tarea. Para participar en el taller y tratar de encontrarle sentido a la lectura y a la escritura analítica podría ser una buena respuesta, pero para tratar de contar la historia de su relación con la lectura y la escritura podría ser una respuesta más acertada. Y lo otro es que, aparte de ser una unidad significativa de comunicación compuesta por signos, también dice la definición que va a aparecer en pantalla, que esos signos pueden ser verbales, visuales, sonores, corporales y una cantidad de etcéteras que pueden llegar a todos los tipos de signos que los seres humanos nos podamos inventar. ¿Eso por qué? Porque no se considera texto solo el texto escrito o el texto verbalizado, que es como vamos a llamar al texto escrito, sino que se consideran textos todas las unidades significativas de comunicación compuestas por otros signos. Por ejemplo, y van a aparecer ahí los ejemplos, hay otros tipos de textos como los textos visuales. Un mural urbano es un texto visual que se puede leer. Una caricatura es un texto visual que se puede leer. Una infografía es un texto visual que se puede leer. Un elemento gráfico de señalética en una ciudad o en una institución es un elemento gráfico
visual es un texto que se puede leer. También hay unos textos audiovisuales, los cortometrajes, los spots publicitarios, los videoclips. Cuando usted ve un videoclip de una canción en Spotify, usted está viendo un texto audiovisual que está codificando en un sistema de signos un mensaje que trata de llegarle a otras personas con una intención comunicativa, no lo olviden, y en un contexto específico. Entonces el audiovisual también es un texto. Y el corporal, un performance, un gesto simbólico como levantar el puño. Ustedes vieron las imágenes del presidente levantando el puño. Ese es un elemento de significación, es decir, un signo corporal que está cargado de intención comunicativa y está hecho en un contexto específico. Y eso es un texto. Y lo mismo los textos sociales, los rituales, los bailes colectivos, las protestas, la celebración de un gol, los rituales religiosos, todos son textos sociales que están hechos con una intención comunicativa en un contexto específico y que tienen una unidad significativa de comunicación. Eso también puede ser un texto. Entonces seguramente ustedes se preguntarán, profe, ¿y vamos a leer los textos visuales, los audiovisuales, los corporales? Pues tendríamos que hacer un curso de semiótica y eso se nos vuelve un tema mucho más complejo, pero nosotros en este semestre nos vamos a ocupar de los textos verbalizados, es decir, de esos textos que utilizando los signos del idioma articulan una unidad comunicativa con un contexto específico y con una intención comunicativa particular. Espero que haya sido claro en estos 15 minutos que llevamos de sesión, porque con esa definición de texto nos vamos a trabajar el texto que ya tenemos. No vamos a coger ni un spot publicitario, ni vamos a coger una fotografía, ni vamos a coger una serie, ni vamos a coger un una expresión de la cultura para analizarlo como texto, que de pronto más adelante en otros cursos lo van a hacer. Ahora vamos a esta actividad número 2 que se llama expande tu texto. Entonces vamos a imaginar cómo se podría convertir ese texto que ustedes tienen ahí, la lectura y yo, o la escritura y yo, cómo se podría convertir en una fotografía, cómo se podría convertir en un video corto, cómo se podría convertir en un gesto o cómo se podría convertir en una acción simbólica en el contexto social para que fuera un texto social. Voy a poner el ejemplo que está ahí en la pantalla que dice, hay una frase del texto que dice, leer fue mi refugio en la pandemia. Supongamos que ese fue mi relato breve de mi relación con la lectura y yo, y dice, leer fue mi refugio en la pandemia. Supongamos que esa sea una parte del texto. Yo la puedo convertir en una foto. Si cojo una imagen de la cama con unos libros apilados, por ejemplo, le tomo la fotografía y digo, estoy convirtiendo el texto verbal de la lectura y yo a un texto visual que es una fotografía que simboliza o representa lo que dice el texto escrito. Lo mismo puedo hacer con un video. Yo me siento leyendo en un rincón de una habitación con un tapabocas puesto, con una luz, digamos, tenue, con una ventana abierta y ese video pues lo hago pasando páginas y terminando, cerrando el libro y colocándolo en el piso. Y ahí tengo un video que está de alguna manera expandiendo mi texto. Ya no es un texto verbalizado, sino que es un texto audiovisual que trata de mostrar de una manera distinta y con unos signos distintos lo que yo había escrito en el texto, que era leer fue mi refugio en la pandemia, que fue el texto de partida. Puedo coger ese texto, esto es un ejemplo, y llevarlo a un texto corporal, es decir, un gesto. Entonces yo puedo decir, el gesto mío es mi cuerpo abrazando a un libro. Y ese gesto corporal puede ser la representación corporal del texto original, que es un texto escrito que se llama La lectura y yo. O puedo llevarlo a un texto social, es decir, buscar en la sociedad, en la calle, en el mundo, algo que me represente ese texto que yo escribí que dice que es la lectura. Y yo propongo, por ejemplo, una biblioteca callejera creada en la cuarentena, en un barrio de ladera de la ciudad de Medellín.
Esa biblioteca, que es un espacio social que es creada en la cuarentena, de alguna manera simboliza la frase que yo puse: leer fue mi refugio en la pandemia. Entonces, mire, con este ejemplo, una manera de adecuar cómo uno puede tomar un texto verbalizado, como el texto que ustedes tienen ahí, y llevarlo a otro tipo de texto: un texto visual, un texto audiovisual, un texto corporal o un texto social. Entonces, de todo lo que acaban de ver, escojan una de las tres ideas, es decir, perdón, ahí puse tres, pero realmente son cinco, no, cuatro, perdón. O una foto, o un video, o un gesto, o un espacio social. Escojan una de esas cuatro y escriban un nuevo texto. Es decir, escriban un párrafo aparte en el que ustedes propongan cómo sería la foto, cómo sería el video, cómo sería el gesto corporal o cómo sería el espacio social que representaría bien ese texto verbal que ustedes ya tienen. Para eso se van a tomar unos 2 minutos. Entonces ya tenemos el texto original, la lectura y yo, la escritura y yo, y un texto aparte de este, que es donde ustedes ponen cómo quieren desarrollar la foto, el video, el gesto o el espacio social para tratar de que el texto verbalizado se convierta en otro tipo de texto. Eso lo hacen en un párrafo aparte y ahí ya tendríamos dos textos: un texto que es la lectura o la escritura y otro texto que propone cómo transformar a otros signos y a otro tipo de lenguaje lo que ya tenemos escrito en el texto, la lectura o la escritura y yo. Les voy a dar 2 minutos para que hagan ese segundo texto. Entonces ya el taller nos va dejando dos productos: la lectura o la escritura y yo, que es un texto que ustedes están puliendo, organizando, que cada que lo leen, que cada que lo miran y que cada que avanza la sesión, ustedes dicen: tengo que cambiarle esto, voy a ajustar aquí, voy a borrar esta primera parte, voy a cerrarlo mejor, me parece que me faltaron explicaciones aquí, entonces lo amplío, en fin. Ustedes van organizando ese texto. Y ya hay un segundo texto, que es el texto en el que ustedes explican cómo convertir el texto que ya tienen en una fotografía, en un video, en un gesto o en un elemento de la sociedad que pueda representar lo que el texto dice. Puede que ustedes no encuentren cómo representarlo en lo social, o puede que no se les ocurra la fotografía, o puede que no se les ocurra el video, o puede que no se les ocurra el gesto, pero se les tiene que ocurrir uno de los cuatro y escribir la propuesta de cómo sería esa representación. Llevamos 21 minutos en esta sesión, entonces gastémonos 2 para hacer esa reflexión y escribir el párrafo. Si alguno se cuelga con los tiempos, al final voy a hacer una pregunta de cuánto tiempo adicional necesitó para hacer todo el taller, pero estoy dando el tiempo suficiente que consideraría yo a un ritmo de, más o menos rápido, los estudiantes pueden responder. Entonces vamos a trabajar ese segundo texto donde explicamos cómo convertir el texto que ya tenemos en otro tipo de texto de otro tipo de signo. Muy bien, creo que es tiempo suficiente. Si no alcanzaron, no se preocupen. Lo importante es saber cuánto tiempo se demoran ustedes al final, adicional, y eso nos va a dar una medida estándar del grupo en cuanto a tiempos
a partir del taller que están realizando y eso nos ajusta algunas cosas para cuando lleguen los talleres calificados. Vamos a hablar de los textos verbales, que es lo que tenemos hoy. Después hablaremos de los textos audiovisuales, le daremos algún momento para eso. Pero vamos a hablar de los textos verbalizados o de los textos escritos, que es lo que ustedes tienen ahí, porque existen diversos tipos de texto de acuerdo a su estructura, al propósito que desarrollan, eso los hace diferentes, y desde historias que nos transportan hasta manuales que nos guían, que son tipos de textos que se adaptan a diversas necesidades. Ustedes ven en pantalla que hay en los textos escritos hay 5 tipos de textos. Está el texto narrativo, que para poner un ejemplo serían los cuentos o las novelas. Son cuentos que narran, que van diciendo lo que pasó en un tiempo específico a unos personajes. Vamos a desarrollar cada uno de estos tipos de textos. Hay textos descriptivos como las descripciones detalladas, hay textos expositivos como los informes o los artículos científicos, hay textos argumentativos como los ensayos y los discursos y hay textos instructivos como las recetas o los manuales de procedimientos. Un comunicador debe ser muy hábil en construir los 5 tipos de textos: los instructivos, los argumentativos, los expositivos, los descriptivos y los narrativos. Entonces, vamos a ir uno a uno y voy a empezar en el orden en el que están escritos en la imagen anterior. Voy a empezar por los textos narrativos. Y le pedí el favor a un estudiante del otro grupo para que no sea el texto de alguno de ustedes, sino ayudarle mucho, que me mandara el texto que tuviera. Le dije, mándame el párrafo que tengas, hazme ese favor, yo no voy a decir que el texto es tuyo, y no lo voy a utilizar en tu clase, sino que lo voy a utilizar en el otro grupo que tengo. Entonces, el texto que van a ver a continuación es un texto narrativo de un estudiante del otro grupo. Pero antes de leerlo, les voy a dar las definiciones y las características de cada uno de los tipos de textos, porque es importante que usted sepa si el texto que ya tiene escrito, que se llama la lectura o la escritura y yo, se acoge a estas características y a esta definición y es un tipo de texto escrito que se adecua a esta categoría. Si no es de esta, pues hay que mirar la otra y hay que ver en cuál de todos los tipos de textos encaja mejor el que cada uno de ustedes hizo. El texto narrativo es el que narra una historia real o una historia imaginaria, donde hay personajes, donde hay acciones, donde hay un tiempo determinado. Entonces, tiene una estructura que es un inicio, un desarrollo y un final. Es una historia que avanza. Incluye personajes, acciones y un ambiente. Es decir, el texto menciona un lugar donde hay unas personas que hacen cosas o a las que les pasan cosas. Y generalmente son textos que hablan con verbos en tiempo pasado. Mi relación con la lectura empezó en tal año, el primer libro que yo leí fue, entonces el verbo está en pasado. Y tiene un narrador que puede ser en primera o en tercera persona. El ejemplo que hay encima, que dice texto narrativo, es un texto evidentemente que cumple con la definición y las características. Cuando tenía 8 años, me castigaron sin televisión durante una semana. Mi mamá me dejó en la mesa un libro con dibujos de aventuras. Al principio lo miré con desconfianza, pero esa noche lo abrí. Descubrí entonces que podía viajar a otros mundos sin salir de mi cuarto. Desde ese día, la lectura dejó de ser una tarea escolar y se volvió mi refugio. A veces aún vuelvo a ese mismo libro como quien visita a un viejo amigo. Es un texto eminentemente narrativo. Recuerden, tiene un inicio, desarrollo y final, tiene personajes, tiene acciones y tiene ambientes, suele usar verbos en pasados y tiene un narrador. Si su texto, el que usted hizo, más o menos se acerca a estas características, entonces usted podrá decir, el texto que yo hice fue un texto escrito narrativo. Si de pronto no tiene todos los verbos en pasado, si de pronto no tiene el inicio, el desarrollo o le falta un final o no tiene acciones, personajes y ambientes o no tiene el ambiente pero tiene las acciones y los personajes, entonces usted dice, mi texto es narrativo pero le falta ajustar
unos pequeños detalles. Y inmediatamente usted se pone a trabajar en él. Puede detener la grabación o puede tratar de hacerlo en vivo a ver si alcanza a corregir para que el texto realmente sea tan narrativo como la definición lo exige. Entonces, si es narrativo. Si no, miramos la siguiente categoría. Hay un segundo tipo de texto escrito que es el texto descriptivo. El texto descriptivo se define como aquel que detalla cómo es algo, una persona, un objeto, un lugar, una relación, una sensación, para que el lector pueda imaginarlo o comprenderlo mejor. Entonces usa muchos adjetivos y muchas metáforas, se centra en los sentidos, en la vista, en el oído, en el olfato. No hay acciones porque lo importante es cómo es ese algo que estoy describiendo y puede aparecer dentro de otros textos como el narrativo, como una parte de él. Pero nosotros estamos tratando, por tratarse de textos cortos, de buscar o un texto narrativo puro o un texto descriptivo. Este texto, por ejemplo, es un texto descriptivo. La lectura para mí es como una ventana abierta en medio de una pared cerrada. Es silenciosa pero llena de imágenes. Sus páginas tienen el olor del papel vivo, la tinta de los sueños y el eco de muchas voces. A través de los libros veo paisajes lejanos, escucho pensamientos ajenos y habito cuerpos distintos. Leer es estar solo, pero nunca sentirse solo. Ese es un texto descriptivo que, si ustedes ven, no tiene unos personajes, unas acciones, unos verbos en pasado y no avanza en el tiempo. Este es un texto que se queda como en un paneo, en una mirada panorámica para tratar de describir en detalle los elementos de algo, en este caso, una relación con la lectura. Si el texto que ustedes hicieron de la lectura y yo o de la escritura y yo se parece a este tipo de texto que habla más de los detalles que de las acciones, entonces usted tiene un texto descriptivo. Y a renglón seguido, usted lo que va a hacer es, después del texto, ponerle texto descriptivo o texto narrativo, si se acoge más a lo narrativo del primer ejercicio. Vayan pensándolo. Voy a dar ahí unos segundos para que lo piensen mejor. Si de pronto no se acomodan a los dos tipos de textos anteriores, miren a ver si se trata de un texto expositivo, que tiene como objetivo informar o explicar de manera clara y objetiva un tema o un concepto, la relación con la lectura o la relación con la escritura. Usa un lenguaje claro, preciso y formal, tiene organización lógica, introducción, desarrollo y cierre, utiliza conectores lógicos, por ejemplo, además, en cambio, sin embargo, después de esto, en primer lugar, en segundo lugar, no incluye opiniones personales. El texto expositivo no tiene opiniones, tampoco tiene tantos verbos en pasado, no tiene tantos personajes y tantas acciones, sino que se concentra en exponer los detalles de un determinado elemento. Ejemplo. La lectura es una práctica que consiste en interpretar y comprender un conjunto de signos escritos con una intención comunicativa. Desde edades tempranas, leer no solo desarrolló habilidades lingüísticas, sino que también permite acceder a conocimientos, experiencias y perspectivas distintas. En mi caso, la lectura ha sido una herramienta formativa, emocional y creativa que ha influido en mi manera de pensar, de expresarme y de entender el mundo. Si ustedes se dan cuenta, he puesto tres tipos de textos distintos sobre la relación entre la lectura y yo. El primero fue narrativo, el segundo fue descriptivo y el tercero fue expositivo. Profe, es que se me parece lo descriptivo a lo expositivo. Lo descriptivo, recuerden, es como un paneo, una mirada, donde voy viendo los detalles. Lo expositivo es una explicación, es un lenguaje que nos permite entender las características de esa relación con la lectura, por ejemplo, en esta actividad que estamos haciendo. Luego están los textos argumentativos. Cuando uno dice textos argumentativos, son textos de opinión. Ya no trata el ejercicio de detallar, sino de explicar o de exponer.
Ya lo que trata de hacer es convencer al lector de una idea o una opinión mediante el uso de razones, evidencias o ejemplos. Recuerden, el narrativo narra la historia o el suceso, los hechos que pasan. El texto descriptivo lo que hace es detallar cómo es algo. El texto expositivo lo que trata es de explicar de una manera clara y objetiva un tema o un concepto. Y el texto argumentativo lo que hace es convencer o tratar de convencer al lector de una idea o de una opinión mediante el uso de razones, de evidencias o de ejemplos. Hay unas características en el texto argumentativo que expone una tesis, que la vamos a llamar la opinión central, luego la llamaremos tesis, que desarrolla argumentos o da razones o pruebas de lo que yo estoy afirmando, de lo que yo estoy exponiendo como tesis, que puede incluir una contraargumentación y que puede usar un lenguaje persuasivo. Esas son las características del texto argumentativo. También traje un ejemplo de lo que es un texto argumentativo, como si el ejercicio fuera la lectura y yo con un texto argumentativo. Leer no es una pérdida de tiempo como algunos piensan, es una forma de libertad. A través de los libros he encontrado respuestas que nadie me supo dar y preguntas que me cambiaron. Frente al ruido constante de las redes y la prisa de la vida diaria, la lectura ofrece pausa, profundidad y pensamiento crítico. Por eso defiendo que leer no es solo útil, sino necesario, sobre todo para quienes queremos comunicar con sentido. Entonces, recuerden, el texto narrativo relata, narra, avanza en los hechos, el texto descriptivo detalla el cómo es un objeto o una particularidad, el texto expositivo lo que hace es explicar, el texto argumentativo lo que hace es tratar de convencer al otro a partir del uso de argumentos y razones. Y hay un último tipo de texto que es el texto instructivo, que indica cómo hacer algo paso a paso y que su fin es guiar a acciones concretas a las personas que están leyendo. Tiene un lenguaje directo, claro y ordenado, usa frecuentemente el imperativo de los verbos, haz, escribe, sigue, continúa, avanza, e incluye numeraciones de los paso a paso o de los elementos del orden, y no suele haber emociones ni explicaciones amplias. El texto de arriba es un texto instructivo sobre la lectura y yo. Si quieres descubrir lo que la lectura puede hacer por ti, sigue estos pasos. 1. Busca un libro que te intrigue sin importar su fama o autor. 2. Encuentra un lugar tranquilo y sin interrupciones. 3. Lee despacio, sin prisa. Deja que las palabras te hablen. 4. Si te aburres, cambia de libro, pero no abandones el hábito. 5. Hazte parte de la rutina diaria. 15 minutos pueden transformar tu día. Y sexto, no, leer no es obligación, es un puente hacia ti mismo. El ejercicio es, si entendieron la mecánica, definir el tipo de texto que ustedes construyeron. Si es un texto narrativo, porque cuenta una historia. Si es un texto descriptivo, porque detalla el cómo es esa relación con la lectura o la escritura. Si es un texto expositivo, porque explica cómo es esa relación. Si es un texto argumentativo, porque busca razones para tratar de convencer al lector de algo particular en esa relación con la lectura, o si es un texto instructivo donde usted da unas pautas, unas indicaciones y un orden de cómo acercarse a la lectura para sacarle mayor provecho. Este es el momento para que usted diga, mi texto es narrativo, es expositivo, es descriptivo, es argumentativo o es instructivo. Y lo ponen ahí abajo. Entonces ya tenemos el texto, la lectura o la escritura y yo. Un texto donde tratamos de transformar en video, fotografía, símbolo o otro tipo de signo, creo el de carácter social, el texto original. Y hay un texto que dice cómo lo voy a transformar a uno de esos otros formatos. Y ya tenemos un tercer elemento en el taller, que es la decisión que ustedes toman de si su texto es expositivo, descriptivo, argumentativo, instructivo o expositivo.
De las 5 categorías tiene que caber en uno. Es que de pronto al texto le falta y todavía no se acomoda. Entonces hay que pulirlo para acomodarlo a esa categoría que la van a poner ahí en el taller. Ya tenemos un primer párrafo, un segundo párrafo y una calificación o clasificación mejor de lo que es ese tipo de párrafo con el que estamos trabajando. Ahí vamos en el taller. Espero que lo estén disfrutando. Como es un tema tan puntual, colóquenlo. Si no lo ven claro, entonces trabajen más en el texto, porque no es que le falte a la explicación, le faltes al texto, porque ustedes ya entendieron lo que hay que hacer. Así que échenle una miradita, escriban y pasamos a la actividad número 3, que es la que viene a continuación y ya la voy a poner en pantalla. La actividad número 3 de este taller, si han seguido, si se pierden, se devuelven en el video y vuelven y arrancan donde se hayan perdido, porque es muy importante que esta actividad funcione y funcione bien en ustedes. Entonces vamos con la actividad número 3, que la voy a poner así en pantalla en este momento. La actividad se llama Reescribe tu párrafo, la lectura y yo, o la escritura y yo. Y las instrucciones son sencillas. Reescribe tu texto original, la lectura y yo, o la escritura y yo, adaptándolo a que sea un texto absolutamente narrativo. ¿Qué puede pasar? Que si usted dijo que su texto era narrativo, pues entonces lo menos que puede hacer es dejarlo como está o reescribirlo tal cual en la parte de abajo. Pero si usted dijo en la calificación anterior que era narrativo, déjelo así y simplemente puede obviar esta tercera parte o esta tercera actividad. Ahora, como ayuda, el texto narrativo funciona a partir de la pregunta: ¿qué momento específico estoy contando o puedo contar de mi relación con la lectura? Porque para que sea narrativo tiene que hablar de un hecho específico, de un momento específico en el que empezó o en el que fluyó esa relación con la lectura o la escritura. Piensa en un suceso con principio, desarrollo y final, es decir, piensen en una historia que arranque, avance y continúe. Si el texto lo tiene, déjenlo así. Si el texto ustedes dijeron, el mío es descriptivo, es expositivo, es argumentativo o es instructivo, entonces lo dejan quieto y construyen un texto nuevo que se llame la lectura y yo o la escritura y yo, pero que sea un texto narrativo, porque vamos a trabajar el texto narrativo. O sea, se necesita que se cuente una historia, que haya personajes, que haya acciones, que haya verbos en tiempos pasados, etcétera, etcétera. Hay una pista que aparece ahí en la pantalla, usa verbos en pasado, cuenta qué ocurrió, dónde y con quién, pero todo esto en una unidad de significado, es decir, en un párrafo. Si usted necesita más párrafos, más líneas para contar esa historia, hágalo tranquilo. No se preocupe porque le quede de 2, 3, 4, 5 párrafos, pues vas avanzando en un texto. Lo ideal es que si está en un párrafo, pues nos sirva a todos para que sea la brevedad la que nos garantice la facilidad de entender. Entonces, la tarea es texto narrativo. Entonces, repito, usted tiene un primer párrafo que se llama la lectura o la escritura y yo. Tiene un segundo párrafo que es donde usted explica cómo convertir ese texto en un video, en una fotografía, en un gesto simbólico o en un gesto social. Tiene un calificativo donde usted dijo qué categoría de párrafo era o qué tipo de párrafo era a partir de la clasificación que yo le presenté. Y tiene un párrafo adicional donde usted reescribe todo lo que tenía al principio y lo convierte en un texto narrativo. Habrá algunos que no tengan eso porque lo calificaron como narrativo y el del principio les gustó como estaba. Pero entonces, para esos casos se deja así, los otros deben tener ya en una hoja 1, 2 párrafos, un calificativo que es en una línea y otro párrafo adicional que es este que se llama la lectura y yo, la escritura y yo, pero adaptándolo absolutamente al género narrativo. Y avancemos en 2 o 3 conceptos. Si se cuelgan, no importa, al final usted termina el taller, que le voy a dar tiempo para que lo haga, porque llevamos 45 minutos, le voy a dar tiempo de la sesión de 2 horas para que usted lo haga al final y termine en 2 horas este taller. Si no ha terminado, ahora los que van al día, pues se van a ahorrar un viaje de tiempo.
Vamos a hablar un poquito de la anatomía del texto narrativo. Todo texto bien elaborado sigue una estructura lógica para garantizar la comprensión del mismo. Entonces, desde la primera idea hasta la conclusión final, cada parte de un texto cumple un rol crucial en la transmisión efectiva del mensaje. La anatomía, o sea, la estructura, la forma física del texto es que todo texto introduce, desarrolla y concluye. Y si es un texto narrativo, con mayor razón, empieza, desarrolla y termina la historia. Empieza a contar los hechos, avanza en los hechos y termina en los hechos. Y ahí se logra lo que llamamos la anatomía del texto. Y con los otros tipos de texto también funciona, en los expositivos, en los argumentativos, etcétera, etcétera. Siempre hay un orden que obedece como a tres elementos: planteamiento, desarrollo y conclusión para los textos que son argumentativos, introducción, desarrollo y conclusión para los que son expositivos, inicio, desarrollo y final para que son los narrativos. Pero todos los textos tienen como esos tres momentos que permiten hacer más lógica la comprensión de cada una de esas unidades de conocimiento que son las que llamamos texto. Ahora hablemos del dominio del estudio del texto, que es una simple recomendación para estudiar un texto de manera efectiva. Y cuando digo texto, para estudiar un video, para estudiar una fotografía, para estudiar una campaña, para estudiar un discurso político, para estudiar una expresión cultural o para estudiar un texto escrito, es vital adoptar un enfoque metodológico o metódico. Es decir, hay que tener método. Dicho de otra forma, hay que aprender a leer más allá de lo literal o de lo lineal. Esto implica una lectura profunda o analítica, como lo hemos llamado en el curso, la identificación de unos puntos clave y el uso de unas técnicas para resaltar la información más relevante. Entonces, ¿a qué vamos a llamar en este curso la lectura atenta? A sumergirse en el texto para una comprensión profunda. Sumergirse en el texto, no leer de corrido para saber qué dice, sino sumergirme en el texto para entender lo que dice, para suponer lo que no dice y para tratar de pensar qué es aquello que oculta el escritor de ese texto. Vamos a identificar las ideas distinguiendo qué es lo principal, qué es lo primordial, qué es lo secundario o qué es lo accesorio y qué es lo fundamental en un texto. Y vamos a subrayar y anotar como técnica la información clave, añadiendo notas o parafraseando o colocando glosas a cada lado del texto para ir tratando de profundizar la comprensión en él. Entonces, digamos que esto es el dominio del texto en términos muy elementales y es una recomendación para que cada uno empiece a ir cogiendo disciplina hacia la lectura analítica. Ya no es leer de corrido. La clase del lunes era leer y entender lo que dice, suponer o sugerir o tratar de comprender lo que no dice pero lo sugiere y tratar de encontrar qué es lo que oculta. Hoy hablamos de un dominio del texto haciendo una lectura atenta y detallada, una identificación de lo accesorio de lo principal y un subrayado o unas anotaciones que uno haga a partir del texto para ir construyendo otras unidades de conocimiento, es decir, para ir construyendo otros textos. Y finalmente ahí, ya para cerrar este taller, hay unas estrategias para mejorar la lectura e ir encaminándonos a la lectura analítica, incluso con los textos que ustedes tienen ahí que ya han elaborado en este taller. Hay estrategias como resumir, preguntarle al texto, hacerle preguntas al texto o establecer relaciones entre un texto y otro texto, entre una novela, Cien años de soledad, leer el libro y ver la película y hacer preguntas entre lo que dice el texto verbal, que es el libro, y lo que dice el texto audiovisual, que es la película, por ejemplo. Y se puede potenciar el estudio con herramientas como los esquemas, los mapas conceptuales, el estudio en grupos y en colectivos para asimilar el conocimiento de forma eficiente o para optimizar la comprensión de un determinado texto cuando el texto es complejo, sobre todo los textos académicos que a veces son muy difíciles. ¿Qué se requiere? Tener un ambiente ideal para poder trabajar, tener
dividir los textos en secciones, en fragmentos, en capítulos y trabajarlos independientes y luego unirlo, o releer, que termina siendo la clave fundamental en la lectura. Cuando uno leyendo no entiende lo que dice un texto, pues la relectura es lo que le permite llegar a la comprensión. Son las técnicas iniciales que les quería contar en este primer taller que estamos realizando y que ya está llegando al final. Hay errores comunes, como la lectura superficial, creo que nos pasó en el aula la clase pasada cuando puse el cuento, algunos lo leyeron de manera superficial, no le prestaron atención a la lectura que yo hice, y esos que leyeron de manera superficial se vieron sorprendidos por el texto. La falta de tomar notas, apuntes, resúmenes, de glosar, de escribir, porque cuando uno reescribe o escribe o saca frases de un lado y las lleva a otro lado, el conocimiento lo asimila más fácil y la lectura la empieza a comprender mejor, o ignorar un texto por diferentes materias o diferentes actitudes, como considerarlo poco útil, considerarlo no necesario, subestimarlo, que es lo que puede pasar con el texto que tienen para la otra semana, que recuerden es Carta con cartilla de Darío Jaramillo Agudelo, que es para la próxima semana. Vamos a cerrar el taller diciendo lo siguiente. Ustedes deben tener a esta altura del taller un texto que se llama La lectura o la escritura y yo. Ese texto está escrito. Luego viene un segundo texto que lo escribieron hoy, que es cómo convertir ese texto en video, fotografía, signo o elemento cultural. Ese es un segundo texto. El primero y el segundo. Lo tercero que hay es una línea donde usted clasifica, categoriza el texto inicial, el de la lectura o la escritura y yo, si es expositivo, si es descriptivo, si es argumentativo o si es narrativo o si es instructivo. Cuando usted lo categoriza, viene un tercer párrafo que es la lectura o la escritura yo en texto eminentemente narrativo. Si ya el primero era narrativo, lo puede tener igual y no inscribir nada en esta parte. Y finalmente, algunos apuntes que usted ha hecho que pueden haber quedado en el ejercicio, los puede incluir o no los puede incluir. Es muy importante que al finalizar, cuando usted tenga todo ese material, que me lo va a enviar el fin de semana, no antes, no antes. Yo el viernes les pongo a qué sitio o a qué correo o a qué lugar o dónde lo deben subir el viernes. Antes no, para que se tomen el tiempo necesario para terminar el taller. Pero es muy importante que ustedes determinen el tiempo exacto para elaborar el taller. Es decir, si ustedes ya lo tienen listo, pues deberán colocar el tiempo que va transcurrido de este video. Pero si usted requiere un tiempo adicional para releerlo, reorganizarlo, clasificarlo, reescribirlo, empezarlo a escribir nuevamente porque no le gustó, cuente todo ese tiempo y al final me incluye en el taller el tiempo total de elaboración del taller, desde que comenzó esta grabación hasta que usted termine y sea el momento de decir ya tengo el taller para enviárselo al profesor. ¿Cuánto se demora cada uno de ustedes? Eso nos va a dar un indicador que lo vamos a ver el lunes. Tareas pendientes. Para el lunes, definir el libro que van a leer a lo largo del semestre. Para el miércoles de la otra semana, Carta con cartilla de Darío Jaramillo Agudelo, que lo buscan en Google y ahí les aparece. Esa es una segunda tarea. Y una tercera tarea que queda pendiente para el lunes es tener claro ese momento, esa frase, ese evento fundacional para esa relación de ustedes con la comunicación. ¿Cuál fue ese primer momento que en la vida de ustedes como seres humanos los condujo hacia la comunicación? Miren que nos gastamos una hora de taller, pero un tiempo adicional que ustedes se van a gastar a partir de ese momento para organizarlo, pulirlo. Si lo tienen a mano, pues para enviármelo tendrán que tomarle una foto. Si lo quieren pasar en un computador, pues mucho mejor, lo ponen en Word. Traten de tener buena ortografía, buena puntuación y buen orden, que esos son elementos que ustedes ya deben tener. Yo en eso no voy a hacer mucho énfasis porque ya eso lo deben traer. De hecho, se metieron a estudiar un programa de comunicación. Si hay algunas debilidades, las vamos a corregir a lo largo del semestre. Les agradezco haber participado. Si alguien no lo envía, no tiene problema, pero no entra en la medición y la medición se hace por promedio de tiempo utilizado, tipos de textos que manden,
qué características tienen, qué tipos de texto lograron inicialmente, y eso me da una base con la que voy a trabajar todo el semestre porque asumo que el grupo tiene ese nivel y a partir de ahí elaboro. A todos muchas gracias, nos vemos el lunes presencial muy puntuales en el aula de clase en la Universidad de Medellín. Cualquier cosa me escriben por WhatsApp y nos ponemos en contacto.